este torneo viene a llenar un espacio aquí en La Vega. Yo hablaba con Kelvin hoy. El baloncesto se va a tener que mover hacia agosto, antes de que empiece el béisbol invernal, por una cuestión de transmisión de los canales nacionales. Eso nos va a dejar a nosotros de manera permanente el espacio que ocupaba el básquetbol para que el torneo de voleibol se mantenga de manera permanente en esta época del año, que era la que ocupaba el voleibol. Yo estoy seguro que en 5 años no habrá provincia alguna, incluyendo el Distrito Nacional, que pueda derrotar a La Vega en voleibol, sin lugar a dudas. Las potencialidades que tiene La Vega en el deporte del voleibol, no creo que la tenga provincia alguna en el país. Nosotros tenemos que agradecer de manera fidedigna a Jaime David Fernández Mirabal, el ministro de Deporte. Nosotros nos hemos acercado a Jaime y la Secretaría de Deporte son el principal sustento de este evento. Ellos, bueno, aquí por ejemplo hoy ya nos mandaron parte de la utilería, las bolas, tenemos las mallas, ya el ingeniero Salcedo mañana va a poner, el Terraflex que va sobre la cancha, la seguridad del bajo techo va a estar a cargo de Juan Brito, el cuerpo técnico lo dirige el profesor de León, el personal del arbitraje ya está debidamente ubicado. En términos económicos, en términos de pago de refuerzo, el torneo va a ser cubierto totalmente por el comité organizador. Ahí no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido, eso está garantizado. Las personas que han asumido esos compromisos son personas serias, honorables, y ahí no va a haber ningún tipo de problema. Yo creo y estoy totalmente convencido que este va a ser un gran evento. Un evento, esto no es el basquetbol, porque el punto de comparación sería el baloncesto. Esto es voleibol. Nosotros estamos tratando de desarrollar un gran evento, pero lo estamos haciendo correctamente, en la medida de nuestras posibilidades. Primero, ¿qué nos interesa? El público vegano. Nosotros no podemos pensar ahora en el público nacional, es en La Vega, es en llevar al estadio gente de La Vega, y que muchas de las muchachas que están ahora en Veracruz, que terminan el día primero, creo, el 23 de este mes, su compromiso en Veracruz, podrán venir, las que no tengan compromisos internacionales, a accionar aquí en el torneo de nosotros.